y simplificación de los datos. Entonces es la parte, dice, de la estadística que se encarga de la recolección, clasificación, presentación, descripción y simplificación de los datos. ¿Qué quiere decir todo esto? Supuestamente para recoger la información vamos a tener una cierta teoría, ¿no?, de cómo recolectar la información y cómo clasificarlos. Ya lo vamos a ver a través de tablas estadísticas. Una clasificación va a ser de todos los datos que se tienen. La presentación puede ser mediante cuadros o mediante gráficas. Y su descripción, la descripción de qué trata, ¿no? ¿Qué es en realidad de qué trata los datos para poderlos analizar? Describirlos, analizarlos a través de una varianza, una desviación estándar, ¿no?, a través de algún parámetro estadístico. Y luego, simplificar los datos significa hacer con que sean utilizados los datos con de mayor frecuencia que nosotros tengamos, o de mayor importancia que nosotros tengamos dentro de los recogidos, ¿no? Entonces a eso nos vamos a abocar entonces al decir la estadística descriptiva. Punto B, vamos a ver qué es una estadística inferencial. También definimos de la siguiente manera. Es la que nos proporciona la teoría necesaria, es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población, para inferir o estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o conclusiones del análisis de una muestra. Entonces también aquí podemos observar y podemos decir de que una estadística inferencial viene a ser una estadística donde nos dice, a partir de una cierta teoría, nos da, ¿no? O sea, tiene una cierta teoría para poder estimar a partir de esa teoría, ¿no? O sea, existen procedimientos, vamos a decir, teoría, procedimientos, del cual dice que es necesario para poder, o debemos utilizar esa teoría y procedimientos para poder inferir, ¿no?, o estimar, vamos a decir, las leyes de una población. ¿Qué quiere decir al decir leyes de una población? O sea que yo tengo una población en estudio, ¿no?, y yo hago un estudio de una cierta característica que se tiene. Entonces, yo para hacer ese estudio necesito utilizar una muestra, porque si yo utilizo toda la población, esto me hace con que el investigador pueda que cometa mucho más errores que en una muestra, porque una muestra viene a ser una cierta cantidad de la población. Hemos dicho que era una mini población, pero después lo vamos a definir. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de una muestra, entonces a través de estas reglas de inferencia, reglas de matemáticas que existe, se puede inferir, dice, las conclusiones que uno recoge
de un análisis que anteriormente ya se ha hecho, o sea que se ha debido hacer en una estadística descriptiva, ¿no? Y a través de esas reglas que se tienen, bien podemos nosotros también dar una conclusión, inferir con que si esa conclusión sea válida para toda la población. ¿Listo? No sé si me dejo entender. Entonces, es agarrar todo lo, vamos a decir, todo lo descrito en la parte descriptiva, ¿no? Hacer el estudio total y a través de reglas que se tienen o teoría que se tiene en la parte de estadística, verificar y confirmar de que esas conclusiones son valideras para toda la población. ¿Listo? A eso se refiere más que todo el estudio de la estadística inferencial. Por eso dice, es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población partiendo de los resultados o conclusiones del análisis de una muestra, ¿no? Estos son métodos matemáticos, métodos estadísticos, matemáticos que nos ayudan a verificar, vamos a decir así, verificar las conclusiones que se habían sacado a partir de una muestra, que se había hecho un estudio en la parte descriptiva. Bueno, entonces son esas las dos estadísticas que se conocen. Entonces, en nuestro caso, vamos a estudiar solamente a la estadística descriptiva. La inferencial la vamos a dejar para la estadística 2. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder desarrollar la estadística descriptiva, también necesitamos algunos conceptos básicos, ¿no? Como ser ahora conocer qué es una población, definir a la población. Entonces vamos a también definir qué es una población. Decimos entonces, ¿qué es una población? Se entiende por población o universo, se entiende por población o universo la totalidad de individuos o elementos, la totalidad de individuos o elementos en las cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. Entonces, una población dice que es un universo, también lo podemos denotar como universo, a la totalidad de individuos o elementos en las cuales puede presentarse una característica, ¿no? Una característica susceptible a ser estudiada, ¿no? Susceptible a ser estudiada. Entonces, ¿qué tipo de características podemos ser estudiadas dentro de una población? Por ejemplo, si la población, nosotros podemos decir que viene a ser todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, estaríamos hablando de quiénes. De todos, absolutamente, tanto de todas las facultades, si estamos hablando de la universidad, entonces estamos hablando de toda su población estudiantil, que viene a ser una cosa de 70.000 estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la población, ¿no? Esa es la población que nosotros vamos a utilizar para estudiar, vamos a decir, una característica común, una característica de estudio,
que puede ser, por ejemplo, ¿qué podríamos estudiar a los estudiantes de la Universidad de San Simón? Podríamos estudiar, vamos a decir, bueno, ver la diferencia, vamos a decir, la estatura media de, ¿cuál viene a ser la estatura media de los estudiantes de San Simón? ¿O cuál vendría a ser el promedio o el promedio o peso medio, vamos a decir, también de los estudiantes? En cuanto podemos estudiar a través de dos variables, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a decir, entre peso y altura? ¿Será que existe alguna relación entre el peso y altura de cada uno de los estudiantes de San Simón? ¿No? Eso, ¿no? Son las características de estudio. Depende mucho de uno, qué es lo que quiere estudiar. O el coeficiente intelectual de las personas, de los estudiantes, ¿no? Hay muchas características que se pueden estudiar, ¿no? En una cierta población. Dependiendo mucho para qué nosotros estamos buscando ese estudio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay nadie que pueda comentar? Una población también bien podría haber sido, vamos a decir, resultados o de aprobación, ¿no? Los resultados de aprobación o de materias vencidas en el semestre 2021, vamos a decir, ¿no? ¿Cuántas personas vencieron? ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántas reprobaron? ¿No? ¿Cuántos se han graduado en el periodo 2021? Hay muchas características que nosotros podemos emplear para poder estimar y encontrar aquello lo que uno está buscando, esa característica de común, ¿no? Bueno, si yo les digo por decir, ¿será que cuál o qué será una población el decir anuales en los supermercados de Cochabamba? ¿Puedo caracterizar como una población eso? ¿Jóvenes? Sí, 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 porque es la población, vamos a decir, las ventas anuales de los supermercados de Cochabamba. Son datos que realmente podemos utilizar y saber, ¿no? Cuánto vende cada supermercado aquí en Cochabamba, cuánto es su ingreso, ¿no? Entonces, una población se lo puede caracterizar como una población de estudio, ¿no? El decir que, a ver, que ¿cuál sería la población de todos los resultados o todos los posibles resultados de lanzar una moneda cara a sello, ¿no? ¿Será que se entiende por una población? Al lanzar una moneda, sí. obtener cara a sello, vamos a decir, ¿no? ¿Se puede caracterizar como una población? Sí, yo creo que sí. Sí, también. ¿Sí? El estudio de cara a sello ¿sabe cuántas veces si el estudio o el experimento es, vamos a decir, lanzar indefinidamente o lanzar definidamente un cierto número de veces? Sí, es una cierta población de estudio, ¿no? Entonces, es así entonces que podemos definir a la población de una manera
general de esa forma. Dice que en una población bien podemos tener poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Entonces también la poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Veamos entonces las poblaciones finitas. Una población finita es aquella que tiene el número determinado de elementos, ¿no? Finita quiere decir que está limitado por un valor numérico, un cierto valor numérico, ¿no? 5 elementos, 20, 100 elementos, 1000 elementos, todavía sigue siendo una población finita. Hemos dicho, es aquella que tiene un número determinado de elementos. Población infinita es aquella que se tiene un número infinito de elementos. ¿Y cómo representamos una población infinita de elementos? Es infinito, no sabemos cuánto es, ¿no? No tenemos un valor numérico. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos de la población finita a una población infinita? Decimos, en la práctica, una población finita, en la práctica, una población finita con un número grande de elementos en la práctica, dice, una población finita con un número grande de elementos se considera como población infinita. O sea, si el número es bastante grande, entonces se lo puede considerar, dice, como una población infinita. No es que infinito no tiene un valor numérico, ¿no? Infinito es infinito, no hay. Entonces, en la práctica, dice, podemos considerar que un número grande de elementos, considerando una cierta población, lo podemos considerar como una población infinita. Bueno, entonces, también pasamos a determinar qué es una muestra. Aquí vamos a decir, entonces, diferenciar qué es una muestra. Decimos también lo siguiente. Al conjunto de medidas o conteos, que se obtienen de alguna población con el propósito de obtener información acerca de ella, se le da el nombre de muestra. Se le da el nombre de muestra. Punto seguido. Se suelen tomar muestras cuando es difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población estadística. De todos
los elementos de la población estadística. Punto seguido. Al número de elementos de la muestra, se le llama tamaño de la muestra. Bueno, en resumen, una muestra viene a ser también, dice, una mini población, ¿ya? Una mini población. Supuestamente más adelante vamos a ver cuáles van a ser esas características que nosotros vamos a ver en una muestra. Si decimos, yo tengo, dice, una población X, ¿no? Si yo tengo una población y yo quiero sacar, dice, una muestra de esta población, ¿qué es lo que tendría que tener esta muestra? A ver, ¿alguien podría decirme qué características debería cumplir esa muestra? Jóvenes, ¿alguien podría decirme qué características podría cumplir esa muestra? Si yo tengo una población, ¿cómo usted obtendría una muestra? Esa sería la pregunta. ¿Cómo obtener una muestra? Tratando de seleccionar, por así decirlo, que no sea de una parte en específica. ¿Será que yo puedo tomar directamente como muestra a este sector? Vamos a decir, si esa es la población, agarro esto y es mi muestra, agarro esto otro, o es mi muestra, o esto, o esto. ¿Será que puedo hacer eso? Si yo hago eso, estaría realmente no tomando, si yo tomo un solo sector, suponiendo que fuera la población toda esa, ¿no? Y solamente agarro un sector, ¿qué estaría haciendo? Estaría restringiendo al resto de la población, si yo solamente agarro un pedazo de esta población, ¿no? Entonces, esta muestra sería mal representada a esa población, con seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a poder definir que esta muestra, para que sea una muestra representativa de esta población, necesita tener varias características. Por decir de que cada uno de los sectores que tiene esta población debería estar alguien representando en esta muestra. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí podríamos aceptar como muestra vamos a ver, a este conjunto de elementos, la muestra. ¿No? Porque caso contrario, no sería una buena representación. Entonces, la muestra viene a ser una mini población. O sea, si esta es la población, la mini población tiene que tener las mismas características de la población que en su conjunto, para que pueda ser una buena muestra. Y eso también lo vamos a ver más después, solamente lo estoy comentando, para que nosotros tengamos en cuenta que la muestra sí tiene que ser representativa de la población. O sea, todos los sectores de la población deberían también estar en la muestra. Por eso se dice que es una mini población. Una mini población. ¿Listo? También vamos a ver qué son variables. Vamos a ver a las variables. ¿Cómo los definimos? A las variables. ¿Qué son variables? Y definimos de la siguiente manera, entonces. Una variable estadística
una variable estadística es una característica de la población que interesa al investigador, y que puede tomar diferentes valores. Es una característica de la población que interesa al investigador y que puede tomar diferentes valores. Punto seguido. Las variables estadísticas generalmente se denotan con las letras X, Y, Z, etc. Letras mayúsculas de esa forma, ¿no? Como pueden ser el peso, coeficiente intelectual, sexo, etcétera. Entonces, estas variables, como dice que son características de la población a ser estudiada, ¿no? Asumen, dice, estas variables se los conoce como variables, como las letras, se los distingue con las letras X, Y, Z mayormente. Estas dice que se pueden también clasificar estas variables en dos tipos de variables, que vienen a ser la variable cualitativa, una variable, vamos a decir, cualitativa, y variables cuantitativas. Entonces, las variables se pueden subdividir en dos, que vienen a ser variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿No? Entonces, describimos cuáles son y vamos a diferenciar entonces estas variables de la siguiente manera. Las variables cualitativas. Para ustedes, ¿cuál vendría a ser esas variables? A ver, que pueden ser características de estudio. ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo podríamos diferenciar de las variables cuáles son cualitativos y cuáles son cuantitativos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien puede comentar? Enfocado al comportamiento de cada uno, por así decirlo, no algo que relaciona a un número específicamente, sino a su comportamiento, la conducta o la forma de ser del objeto de estudio. Y lo cuantitativo sería más a nivel numérico, algo que se pueda medir numéricamente. Ya, la diferencia es que su nombre dice cualitativo, cualidades de las personas o cualidades de las características que se pueden ser estudiadas, ¿no? Cualidades. En cuanto a cuantitativas, se dicen cantidades, vamos a decir así, ¿no?
Entonces, la gran diferencia en cualidad y cantidad y cuantitativa viene a ser clasificaciones. En uno, la cualidad no lleva clasificación numérica y la cuantitativa lleva, ¿no? Lleva clasificación numérica. Entonces, son dos tipos de variables que los vamos a describir de la siguiente manera. Entonces, coloquen variables cualitativas y lo vamos a definir de la siguiente manera. Son variables cuyos valores consisten en categorías de clasificación. En categorías de clasificación, coma. O sea, se refieren a la cualidad que presenta la población. O sea, se refieren a la cualidad que presenta la población. No lleva clasificación numérica. No lleva clasificación numérica. Ejemplos. A ver, ¿alguien puede decirme algún ejemplo? Estoy diciendo que una variable que viene a ser una característica de estudio, y hemos dicho que las cualidades, dice, no llevan clasificación numérica. ¿Cuáles vienen a ser entonces variables? A ver. La marca de un celular. ¿Cómo? La marca de un celular. Marca de un celular. Ya, sí. La calidad de cada uno de ellos, las marcas de celulares. Perfecto. Otro. El sexo de una persona. Sexo de una persona también son cualidades, ¿ya? ¿Sí? Hombre, mujer, ¿no? Y hay otros todavía que no pueden mencionar, lesbianos, no sé, alguna cosa de ese tipo podría ser, ¿no? Podemos clasificarlos de esa manera. Otro, color de ojos de las personas, ¿no? También, el color de cabello, ¿no? De las personas, estado civil, hemos dicho ya, estado civil de las personas, casado, soltero, viudo, divorciados, ¿no? A ver, otro. La nacionalidad. Nacionalidad, ya puede ser también. A ver, otro. Jerarquía militar, también. La jerarquía militar no tiene clasificación numérica. A ver, ¿qué más? A ver, clasificación de el estado del tiempo también, ¿no? Puede ser futuro, presente, pasado, ¿no? Hay muchas cualidades, o sea, muchas variables cualitativas que nosotros podríamos mencionar, ¿no? Dice que estas variables cualitativas también se subdividen en otras dos. O sea, que vamos a tener variables cualitativas, ya sean discretas, en este caso tendríamos, discreta sería un valor numérico, nominal y ordinal. Variables cualitativas, ordinal y variable cualitativa nominal. ¿Listo? Entonces las variables cualitativas se subdividen en ordinal y nominales. Entonces también veamos cuáles son la diferencia entre estos dos, ¿no? Definamos a la variable cualitativa ordinal. ¿Qué es? Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera.
decimos, cuando el investigador va más allá del nivel de clasificación, cuando el investigador va más allá del nivel de clasificación y busca ordenar sus casos, en términos del grado que poseen, una determinada característica. Coma. Entonces está trabajando con una variable cualitativa ordinal. Entonces está trabajando con una variable cualitativa ordinal. Entonces, cuando existe, por ejemplo, de las que hemos mencionado, ¿quiénes serían las variables cualitativas ordinales? De las variables cualitativas que hemos visto hace un momento, hemos mencionado, ¿no? Hemos dicho, ¿quiénes serían las variables cualitativas ordinales? Jerarquía militar. Jerarquía militar, ¿no? Tiene un cierto rango, entonces, cada uno tiene ciertos rangos, entonces se clasifica de acuerdo a su rango que tiene, ¿no? Cada uno. Comenzando desde soldado, premilitar, o como dicen, a ver, ¿cómo es el rango? Es soldado raso, luego dragoneante, viene después cabo, sargento, y tenemos tenientes, capitanes, generales y demás cosas, ¿no? Otro. ¿Será que el estado civil de las personas es una variable cualitativa ordinal? ¿Qué dicen jóvenes? Sí. ¿Por qué sería una variable cualitativa ordinal? Primero son siempre las mujeres, los hombres, o los casados, los viudos. Pues si es el estado civil, estamos hablando de cosas, ¿no? De casado, divorciados. Entonces, ¿será que alguno de ellos tiene preferencia? No, ¿no ve? Entonces no es una variable cualitativa ordinal. El estado, el estatus social, bueno, bien, por el estatus social sí existen personas de, vamos a decir, baja, media, alta. Entonces sí hay clasificación de las variables cualitativas, ¿no? Una cierta clasificación, ¿no? El color de ojo de las personas tampoco podemos decir que es una clasificación de una variable cualitativa ordinal, porque no decimos que siempre los negros son mayores que los verdes, que los azules, que los y demás cosas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Cuando tiene una cierta clasificación, estas variables se lo conoce como variable cualitativa ordinal. Entonces, también definimos que es una variable cualitativa nominal. Decimos, son aquellas que surgen cuando se definen categorías y se cuenta el número de observaciones pertenecientes
y se cuenta el número de observaciones pertenecientes a cada categoría. Y no lleva ninguna ordenación en las posibles modalidades. Y no lleva ninguna ordenación en las posibles modalidades. Ejemplos, a ver, ¿cuáles vienen a ser? De las que hemos mencionado. Color de ojos. Color de ojos, correcto. Nacionalidad, el sexo. Ya, nacionalidad, sexo, ya. Muy bien, entonces esas son las variables cualitativas nominales. No tienen una ordenación, vamos a decir, entre ellas, ¿no? Entonces, los partidos políticos también son, ¿qué son los partidos políticos? ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal. Orientación del tiempo. Orientación en el tiempo. ¿A qué se refiere la orientación en el tiempo? Por decir, que sea pasado, futuro, presente. ¿Es nominal o ordinal? Ordinal. ¿Por qué sería ordinal? A ver, analice un poco. Pasado, futuro, presente. Presente, futuro, pasado. ¿Alguno de ellos tiene que ser siempre primero? ¿Tiene que ser el presente, futuro, pasado? ¿O presente, pasado, futuro? ¿O viceversa? No tiene una cierta categoría de cosas. Vamos a decir que siempre alguno de ellos tiene que ser el primero, ¿no? Entonces es nominal. Entonces vienen a ser entonces también las variables cualitativas nominales. Dentro de las variables cuantitativas también dice que existen, se pueden subdividir, dice estas variables cuantitativas que hemos dicho que son aquellas que llevan, todavía no hemos definido, ¿no? Las cuantitativas. Entonces definimos a las variables cuantitativas. Y listo lo siguiente. Son aquellas variables que se obtienen, como resultado de mediciones o conteos. Son aquellas variables que se obtienen como resultado de mediciones o conteos. Entonces, ejemplos, a ver, de variables cuantitativas, y ese es el concepto de una variable cuantitativa. ¿Cuál vendría a ser los ejemplos? A ver. ¿Quién? La estatura, puede ser. Ya, la estatura, se la mide, ¿no? El peso. Peso, coeficiente intelectual, ¿no? Tenemos, vamos a decir, presión sanguínea, podemos ver,
también el número de accidentes que se tiene en un viaducto, vamos a decir, ¿no? Todo aquello que se refiere vamos a decir, de la parte de mediciones o conteos, se refiere siempre a una variable cuantitativa, numérica, ¿no? Entonces, si lleva una clasificación numérica, entonces también dice estas variables cuantitativas se subdividen en otras dos. Y vamos a decir que van a ser las variables cuantitativas y las variables cuantitativas continuas. Pues vamos a subdividir entonces a las variables cuantitativas en dos, en discretas y continuas. ¿Cuáles serán las discretas? ¿Alguien podría decirme? Sí. ¿Cuáles serían las discretas y cuáles serían las continuas? Si llevan clasificación numérica o por medio de conteos, entonces bien podemos distinguir entre estas mediciones que se pueden tener a los, ¿no? Vamos a decir, a los enteros y a los fraccionarios, ¿no? Podemos distinguirlos de esa manera, a los valores numéricos que uno tiene, ¿no? Como enteros y fraccionarios. Entonces, las discretas son aquellas variables que se obtienen a través de una medición, un valor numérico entero, exacto. ¿Listo? Entero. Y las continuas son aquellas que van a tener valores numéricos, pero fraccionarios, o sea, con decimales. Eso lo vamos a definir de la siguiente manera. Decimos, entonces, ponemos variables cuantitativas discretas y lo definimos de la siguiente manera. Son aquellos que toman valores numéricos aislados. Son aquellos que toman valores numéricos aislados y no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. Así se lo va a definir entonces a la variable cuantitativa discreta. Son aquellos que toman valores numéricos aislados y no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. Entre dos consecutivos fijados, ¿no? O sea, el número de monedas que tienes en tu bolsillo, por decir, cada uno de ustedes, es una variable cuantitativa discreta, porque no puede haber medias monedas, ¿no? Son monedas y monedas. Es un valor, es un número entero que tienen ahí, si estamos hablando de monedas, ¿no? Entonces, eso es una variable cuantitativa discreta. ¿Listo? ¿Qué otro? Ver, otro ejemplo de variable cuantitativa discreta. ¿Alguien podría decir? Cantidad de personas, dijo. Cantidad de personas. Personas. De personas. Ya. La cantidad de personas se los hace el conteo a través de valores numéricos enteros, ¿no? No hay medias personas ni cuartas personas y de esa manera. Entonces se lo conoce como variable cuantitativa discreta. Definimos a la variable cuantitativa continua y dice lo siguiente. Son aquellos que pueden tomar infinitos valores.
son aquellas que pueden tomar infinitos valores entre dos números. Son aquellos que pueden tomar infinitos valores entre dos números, coma, por muy próximos que los fijemos. Por muy próximos que los fijemos. Entonces, a ver, variables que sean cuantitativas continuas. ¿Quiénes vienen a ser, jóvenes? Estatura. Peso, Estatura. estatura, porque el peso bien podemos medir en gramos, miligramos, ¿no? Y en kilos, gramos, miligramos, podemos medir. Entonces, podemos tener infinitos valores entre dos valores fijados, ¿no? De acuerdo al número que se pueda tener entre dos números, entre dos valores fijados, ya sean también discretos o continuos. También de la misma manera, la estatura podemos medir en metros, centímetros, milímetros, ¿no? Y entonces también podemos tener, dice, muchos otros valores entre dos fijados, entre dos valores fijados que se tienen. ¿Listo? Entonces esas son las variables que debemos distinguir entre las que hemos mencionado. Entonces, para eso debemos tener en cuenta esas definiciones que acabamos de darlas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. A ver, si no hay preguntas, entonces yo les voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Una pequeña. En cuanto a la población infinita, te refería que cuando la muestra es demasiado grande se la considera como infinita, ¿verdad? Más o menos, ¿de qué tan grande tendría que ser una muestra para una población para considerarla infinita? ¿Cuál sería? Bueno, eso depende mucho del investigador. Si el investigador quiere colocarlo como finita o infinita, si para ese investigador es una población de 10.000, dependiendo mucho de lo que quiere estudiar en realidad, porque incluso las poblaciones de características en estudio, si son una cosa de 10.000, la muestra puede ser de 100, ¿no? De 100, 200, mucho así, ¿no? Es el caso de que, por ejemplo, aquí las elecciones, la muestra o las elecciones que vamos a tener, tenemos una población de ¿cuánto? Una población de 7 millones y alguna cosa, ¿no? Que es vamos a decir, la población votante aquí en Bolivia. Entonces, la muestra, de acuerdo vamos a decir, a la empresa que ha podido ha hecho una muestra que ha sacado una cosa de
2.700, ¿cómo? No, son 2.200, como, no estoy muy seguro, pero algo con, no sé si ha sido 20.000, 22.000, una cosa de ese tipo, una muestra que ha sacado para todo ese rango de los 7 millones, si mal no me equivoco. O es una cosa de 200 o 20.000, algo por ahí, pero ese es de acuerdo a la precisión al error que uno, a la precisión más que todo que uno quiere, ¿no? Con un margen de error dependiendo mucho que debería hacer cada selección y dar una buena, vamos a decir, una buena encuesta que se pueda hacer. Es cuanto mayor tengas, mayor población, mayor en el número de sea en la muestra, mayor exactitud, ¿no? Mayor, vamos a decir, mayor eficiencia. Y porque si tienes, por ejemplo, si haces un estudio solamente con 100 personas, con seguridad va a ser una encuesta bastante defectuosa, ¿no? No vamos a tener la misma precisión que con trabajar con unos de los 7 millones con 1 millón, vamos a decir. Pero el tener una muestra de 1 millón ya es una cosa, vamos a decir, bastante grande, ¿no? La muestra y bastante costosa porque esa muestra lleva tiempo, dinero, ¿no? Y trabajo, ¿no? Entonces, se necesita mucho trabajo, dinero y mucha inversión para poder hacer una muestra de ese tipo y tener una buena precisión. Cuanto mayor es la muestra, es mayor preciso a cuanto menor tengas una muestra, ¿no? Entonces, ese número, vamos a decir, que tú dices de población finita, infinita, entonces es relativo, ¿no? Bien podemos tener una población, por decir, la población de Estados Unidos ya se caracteriza como una población finita, ¿no? En la práctica, ¿no? Y ahí también la muestra va a ser una población bastante grande, ¿no? No va a ser tan pequeña para poder obtener una encuesta de ese tipo. Entonces, la práctica es lo que va a enseñar más que todo cuánto más o menos uno va a poder admitir en una muestra para que tengamos una cierta confianza en ese estudio, ¿no? Es lo que vamos a tener. ¿Algo más tal vez, jóvenes? ¿No hay preguntas? A ver, aquí tenía unas preguntas que hacer. Voy a ver si lo encuentro, pero no estoy encontrando.
¿Nadie más quiere hacer preguntas, jóvenes? No sé dónde tenía algún concepto de productos, curvas. Bueno, ¿qué dice? Entonces, ¿algún comentario sobre la clase? De esa manera, cómo se va a dar la clase? ¿Está bien para ustedes? ¿No está bien? ¿No ven la pizarra? ¿Algún criterio que ustedes quieran decir, jóvenes? ¿Se ve en la pizarra lo que escribo? Sí, sí. Tengo una consulta. ¿Vamos a tener algún libro de referencia? Sí, yo di la anterior clase, ya los libros que vamos a utilizar, entre ellos uno que viene a ser tópicos de estadística descriptiva y probabilidad de máximo MITAC, o también estadística descriptiva de Rufino Moya, que les había dicho. Cualquier uno de esos libros también es bienvenido, o cualquier otro libro que tenga a la mano de estadística. Yo utilizo esos dos tópicos de estadística descriptiva y probabilidad de máximo MITAC, y como también tengo acceso a la parte de estadística descriptiva de Rufino Moya. Ok, ¿Algo, gracias. algo más tal vez, jóvenes? Bueno, no teniendo nada más que decir, entonces no tienen ningún comentario, supuestamente voy a suponer que todo está bien, y por tanto ya nos veríamos el día lunes, no más ya, jóvenes, aquí vamos a quedar por hoy, y de esa misma manera vamos a ir avanzando toda la materia, ¿listo? Ya voy a ir preparando algunos ejercicios de esta parte, ¿no? Y vamos a ver cómo si los cuelgo en el Classroom, o de caso contrario voy a ver la forma de cómo hacerlos llegar a ustedes. ¿Está correcto? ¿Algún comentario, alguna pregunta más, tal vez? Inge, con respecto a la pizarra que decía, no sé si solo es mi caso, pero no se puede distinguir bien lo que escribe. No se distingue bien. ¿Qué es lo que, por ejemplo, de la pizarra que está ahí, se ve borroso? Sí, Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Logra distinguir? ¿No logra distinguir? ¿Es solo el caso particular de su compañero o algo está pasando? Distinguir nada, la verdad. Ya. Y si yo logro, a ver, tengo una tableta, si yo pudiera colocar, vamos a ver, una tableta, a ver si yo con esto podrían distinguir tal vez mejor. A ver, vamos a ver. Ustedes pueden observar esto, variables vamos a decir, cuantitativas. Lo que está escribiendo, ustedes pueden observar en sus pantallas. Jóvenes, No se ve nada, Inge. Solo se ve la pizarra y una parte de su mano. solamente la pizarra y, a ver, vamos a ver si tenemos como más grueso, tal vez. A ver.
A ver, tengo que todavía habituarme a esta pizarra electrónica. Variables cualitativas, vamos así. ¿Se ve eso? ¿Se observa? ¿Tratan de ver eso o no? En que yo sigo viendo la pizarra que usted escribió con marcador y un brazo más. No veo otra pizarra en una tableta. No hay otra pizarra. No, hija. A ver, a ver. Deberían ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer entonces aquí? A ver, 1, 2, ¿qué más? Borrar. O sea que yo no veo nada sobre lo que yo estoy escribiendo en mi tablet electrónico, mi tableta electrónica. Están viendo la pizarra nomás, ¿no? Sí, Es lo que me dicen, ¿no? Ya. Tendría que Voy a- entrar a la ¿Cómo? tableta, tendría que entrar a la reunión con su tableta y compartir pantalla nada más, y así lo podríamos ver todo lo que es en la tableta Ah, ya. desde la tableta. Y hay una opción para compartir pantalla una vez que ya está en la reunión, y ya se empieza a ver todo lo que está en la tableta. Ah, ya, para habilitar, ¿no? Ya entiendo. Ya está bien, eso lo voy a perfeccionar los próximos días y vamos a ver cuál es mejor, si es la pizarra o la tablet que voy a utilizar. Porque con la tablet todavía tendría que ver, acostumbrarme un poco a escribir y demás cosas. ¿Ya? Los jóvenes quedaremos en esto, ¿ya? Y veamos la mejor forma de cómo les puedo dar las clases. Entonces nos veríamos directamente el día lunes a las 8:15 de la noche, ¿no? ¿Listo? Sí. Quería pedirle tal vez si pudiera haber la posibilidad de, si podemos adelantar el periodo de clase. ¿De qué? De lunes, es que el día lunes igual hay un choque que al parecer algunos de los compañeros igual tienen a las 8:15. Uy, yo no puedo porque a las 6:45 tengo clase hasta las 8:15 también. De 6:45 a 8:15 y de 8:15 con ustedes hasta 10:15 tengo clase. Ese horario no. Es que también se les va a acusar a ustedes porque seguramente hay muchas personas que han agarrado en por el horario o tal vez, no sé cómo podríamos dar solución. Si ustedes buscan un horario común donde nadie se perjudique, yo podría acceder, ¿no? Pero yo pienso que va a ser un poco difícil. ¿Con qué materia se choca? Con circuitos. Es igual una materia del mismo semestre. Qué raro, pero su jefe de departamento debería verificarse eso, debería haber hecho, si es del mismo semestre, no podría chocarse. No deberían tener intersecciones, no podrían tener cruces de ninguna clase. A ver, vamos a ver, trataremos, si quieren, traten de ubicar una clase o un horario donde nadie se perjudica, ¿no?
Porque si uno se perjudica ya va a ser problema. Es el problema. Eso es. O antes se daba nunca he tenido esa queja de que tiene crucen con circuitos eléctricos. Yo que doy la materia casi todavía, nunca he tenido problemas. O de circuitos más bien se ha venido a este horario. A él tienen que decir que se vaya a donde estaba nomás. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes. Hasta el día lunes, entonces. Chao, chao. Gracias, Inge. Ya. Hasta luego, Inge. Chao. Chao, se cuidan.